Dicen los que saben que algunas especies de animales obligan a sus crías a independizarse. Algunas aves arrojan sus polluelos del nido y hay osos que enseñan a cazar a sus ocesnos. Sin embargo, los humanos no somos así. De hecho, hay padres de familia que terminan por aceptar que sus hijos no quieren o no pueden independizarse. ¿Qué pasa cuando los hijos no se independizan? ¿Se puede considerar un fracaso el regresar a vivir a casa de los padres? Hoy, en Diálogos en Confianza, hijos adultos que viven con sus padres. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de esto, de los hijos adultos que viven con sus padres. Y sobre todo nos vamos a preguntar por qué sucede. En México sucede muchísimo. No sé si es diferente en otros países, ya nos los dirán nuestros especialistas invitados el día de hoy, pero de repente aquí lo escuchamos mucho. Sé, también por algunas investigaciones, que en Estados Unidos se está empezando a ver un fenómeno similar, que están regresando los hijos a las casas, cosa que antes tampoco se escuchaba. Pero en México parece ser que es algo que hemos vivido desde hace mucho tiempo. Y sobre todo, lo que me llama muchísimo la atención es que inclusive puedes escuchar a algunos papás decir, ¿pero por qué te vas? Pero no entiendo a dónde vas, ya tienes 30 años, no importa, ¿a dónde vas? Entonces, bueno, habrá que ver cuáles son pues las ideas, pues no sé, las tradiciones, los prejuicios que están atrás de esto, de que los hijos se queden en la casa. Así es que de esto vamos a platicar el día de hoy, va a estar muy, muy interesante. Quédate con nosotros, tú cómo lo vives. ¿Tienes a un hijo viviendo en tu casa que ya es un adulto, a una hija? ¿Tienes a un grupo de hijos viviendo ahí o tú eres un hijo que vive ahí? Platícanos por qué tomaste esa decisión. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cris. Bien, pues leyendo ya tenemos muchos comentarios. Acabamos de arrancar el programa, pero ya en las redes sociales tenemos opiniones muy variadas y pues de lo que más comentan es que existen casos en donde los padres obligan a un hijo a ser independiente, pero por otro lado también hay otros que lo ponen aquí así como un parásito, dice. Lo peor es que adoran y alaban al hijo flojo, a veces incluso este hijo maltrata a los padres o es grosero, y también hay casos en donde sí hay hijos emprendedores y a los padres lo ven con malos ojos porque lo quieren retener en casa. Entonces nos están poniendo diferentes ejemplos que vamos a hablar a lo largo del programa. Nos dicen otro en donde los papás hacen hijos inútiles, le dan todo lo material y no le enseñan a trabajar. Dice, ¿qué pasa con los padres que en su amor ciego no se dan cuenta de que están haciendo mal tratando de retener al hijo? Entonces, bueno, son las dos visiones, ¿no? La de los padres y la del hijo, y esperamos seguir recibiendo todo a través de redes y también llámenos vía telefónica al centro de contacto con la audiencia. Recuerde que aquí lo más importante es su opinión y también todas las dudas que tengan para nuestros especialistas. Claro, importantísimo, caray, este tema. Y bueno, para hablar de este tema tenemos el día de hoy con nosotros a Vidal Schmil. Él es pedagogo, autor y director de escuelaparapadres.com. ¿Cómo estás, Vidal? Encantado, y con un tema tan polarizado, ¿sí? Efectivamente, vamos a poderle sacar mucha carnita a este tema. Yo creo que hay mucho que aportar, porque tiene mucho que ver el miedo, tiene mucho que ver la tradición, pero también mucho el aspecto de que algunos padres consideran que sus hijos son una especie de propiedad, una extensión de propiedad. Por eso, en un momento dado, hasta nos puede extrañar por qué se va, si es mío. Y es más, puede haber una forma de que, aunque el hijo se haya ido, hay una forma de entrometimiento, la famosa suegra o suegro metiche, que va más allá, donde a pesar de haber salido el hijo, en realidad no se ha ido. Claro. Consideran que sigue dentro y que tienen que seguir. No, y inclusive siendo ya no casados, o sea, estando solteros, también viviendo separados, quién sabe si se han independizado. Lo vamos a ver en un momentito. Rosalía Castro Ávila, psicoterapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Rosalía, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. También este tema en cuestión de hablar de lo que es lo relacional
entre padres e hijos, ahí hay más que un efecto de ganancias secundarias, también tiene que ver qué reciben y también qué les está haciendo falta para poderse independizar. Muy bien, perfecto, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. También está con nosotros Ricardo Rojas, él es psicoterapeuta del Centro Raíces, Desarrollo Personal y Profesional. ¿Cómo estás, Ricardo? Con mucho gusto de estar con ustedes, un saludo para ustedes que están del otro lado y saludo para todos los amigos. Y ojalá que mi intervención y las intervenciones de nosotros les hagan cuestionarse más que respuestas, preguntas. Claro. ¿Por qué hago lo que hago y qué tan satisfactorio me siento haciendo lo que hago? Ojalá que por ahí vaya la cosa. Muy bien, bienvenido Ricardo, bienvenido aquí. Y bueno, también está con nosotros María Eugenia Gordillo, ella es psicoterapeuta de adolescentes y adultos de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del grupo AMPAC. Bienvenida María Eugenia, qué gusto. Pues muchas gracias por la invitación y creo que es un tema muy actual. La verdad, en consulta encontramos varios casos en donde ni hombres ni mujeres se pueden salir de su casa. Sí. Y creo que es algo que se puede evitar desde la infancia. Claro. O sea, en la educación, desde chiquitos, poder favorecer la independencia, ¿no? Oigan, y fíjense que, bueno, me llama la atención porque, claro, todos los que estamos aquí el día de hoy somos terapeutas. Entonces, claro, dices, los que llegan a terapia que no se han salido. Pero ¿cuántos ni siquiera llegan a Ni terapia siquiera, y no exacto. se quieren salir y ni están preocupados, ni les molesta, ni piensan que están mal, ¿eh? Y Vamos a ver estamos. eso. Pero bueno, muchos ya se están riendo aquí en el público. Bienvenido a nuestro público del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. En un momentito más paso para allá para entrevistar a algunos de ustedes. De veras, gracias por estar aquí. Oigan, y quiero que me acompañen a ver el primer testimonio. Es un hombre que a mí me gustaría que escucháramos muy puntualmente su historia. Es un hombre ya de 50 años que aún vive con su papá. Él da las razones, que creo que son también súper válidas, y vamos a ver si esto nos ayuda a empezar en la discusión de qué es lo que sucede con este tema. Acompáñame a verlo. Tengo 53 años, tengo 7 hermanos, conmigo somos 8. Yo soy el número 6 de la familia. Me casé a los 24 años, tengo 2 hijas, una de 30 y una de 27 años. Desde que me casé me fui a vivir a la casa de mi papá porque era más cómodo no pagar renta, cooperar de vez en cuando para la luz y pues vivir como familia con mi papá. Mi esposa me reclama que porque nunca hemos tenido una casa propia y que siempre hemos estado a lo que diga mi papá en su casa. A mí no me trae ningún problema vivir en la casa de mis papás porque a final de cuentas yo siento que somos una familia organizada y se hace la familia más grande. Hemos sido una familia que se ha podido unir y yo no critico a los demás. Mis hermanos de repente me dicen que por qué no me salgo de vivir con mi papá, pero pues, yo estoy a gusto ahí, mis hijas están a gusto y pues no me voy a salir. Tengo mi trabajo y pues mientras esté a gusto en mi trabajo y esté conviviendo con mi familia, voy a estar bien ahí. Y a pesar de que vivo con mi papá, todos vivimos feliz. Yo tengo mis cuartos que me presta mi papá aparte, mi cocina, mi baño, y pues yo creo que vivimos todos a gusto y mis hijas no se quejan de nada. Somos una familia feliz porque estamos juntos. Mi papá es una persona que económicamente siempre ha estado bien y pues yo me siento a gusto con ellos. Mi hija, la grande, ya se casó, tenemos un nieto, pero todos vivimos ahí en la casa de mi papá. Fíjense, acaba diciendo también, mi hija ya se casó, tenemos un nieto, pero todos vivimos ahí en la familia de mi papá. El asunto es que aquí hay un relato en donde él menciona que todos están a gusto. Habría que preguntar y saber cómo vive cada quien esta dinámica. Bueno, él empieza diciendo que sí hay alguien en desagusto, Ajá. en desacuerdo. Ajá. La primera frase que dice es, mi esposa me reclama de no Así tener es. casa aparte. Lo que habría que ver es si la esposa, ¿en dónde está? Sí, porque parece que él generaliza de que están a gusto, de que sobre todo de que él está a gusto. Y entonces habría que ver qué tanto ya es una comodidad de la situación y donde ya todos se ajustaron. No, evidentemente él está a vivir. gusto. Si yo pagara Sí. la luz ocasionalmente también lo estaría. Como él menciona. De vez en cuando. De vez en cuando El pagan. asunto es aquí cómo están viviendo cada integrante esta situación. El padre mí- sería interesante. Sí, a mí me Esto- llama un poco la esto sería atención. el tema. Sí, a mí me llama un poco la atención porque el otro día escuchaba a una terapeuta también decir, bueno, es que ahora les exigimos a las parejas todo lo que antes te hacía una tribu.
te daba una tribu, ¿no? Que me dio mucha risa porque decía, claro, estábamos en tribu y entonces uno te daba una cosa, otro, y ahora se la pide solo a una persona, ¿no? Y entonces de repente yo me cuestionaba, y digo, cuando estábamos viendo este material hace ratito, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué lo criticamos? ¿Qué tal si no está tan mal, Vidal? Digo, para ser el abogado del diablo. Sí. De acuerdo. Y efectivamente, creo que no debemos emitir juicios tan superfluos de está bien o está mal, Exacto. según mi opinión y lo que yo haría, Claro. sino dentro de la dinámica familiar y sobre todo la formación de los hijos que tienen esos modelos que inevitablemente van a copiar. Y como María Eugenia muy atinada mencionaba, el cómo desde pequeños le estamos cortando esa posibilidad de autonomía por medio de la sobreprotección u otros estilos educativos no funcionales. Cuando digo no funcionales, vuelvo al punto no de la opinión personal, sino que no funcionan en una sociedad. O sea, en un determinado entorno son personas que no están operando adecuadamente. En el momento que el padre ya no esté, fallezca, lo que sea, él va a quedarse probablemente, va a haber conflictos por las propiedades del padre, va a haber una serie de cuestiones, pero donde él siente que tiene derecho. O sea, hay implicaciones de otra habla naturaleza. de hermanos, ¿no? Sí, O sea, claro. sí habla y de que algunos le hermanos reclaman, que le y que le reclaman. dicen que se Mira, vaya, tengo ¿no? esta Sí. llamada A ver. de los hermanos porque sí es bien interesante toda el resto de la familia. Dice Saray, mi hermano y yo vivimos en casa de mi papá. Mi hermano no estudia, no trabaja, no hace nada y yo aún sigo en casa porque sigo estudiando, pero ya no sabemos qué hacer con él. ¿Qué podemos hacer? Entonces ella es la hermana que está viviéndolo, ¿no? Como en el caso del señor, bueno, habría que preguntarle a los hermanos cómo Claro. se sienten. Yo también estoy de acuerdo que habría que preguntarle a los demás, pero insisto, quiero un poquito ser Sí. el abogado del diablo. Venga. O sea, de repente en México nosotros sabemos muy claramente, los estudios nos los dicen, que sí vivimos en una especie de enredadera o telaraña, no sé cómo decirlo, ¿no? Está la casa abajo y vamos poniendo cuartitos, La familia, la familia Muégano ya se convirtió en palanqueta. ¿Verdad que sí? A ver, Todavía más, Pero ¿no? es muy más común de lo que quisiéramos, Vidal. O sea, nosotros como especialistas podemos decir, no es lo correcto, no es lo adecuado, no es lo más sano. No. Pero en México es muy común. O sea, ¿qué pasa con estas familias que lo hacen tan común? Que inclusive tú escuchas al papá decir, no, pero si no te vayas, aquí arriba construye. No, ¿a dónde vas? Pero si yo esta propiedad la compré para que todos estemos aquí. O sea, es una tradición Eso. oral. Eso. Como Sí. tú dices, María Eugenia, a ver, ¿qué nos podrías decir Bueno, sobre lo que pasa eso? es que hay una sobrevaloración de estar juntos. Él menciona en su discurso varias veces que estamos juntos. Y lo importante es que estamos juntos. Bueno, Sí, y somos una familia más grande, Exacto. dice. Pero ¿cuál es el costo? O sea, él obviamente, como tú dices, no se ha puesto a pensar cuál es el costo que quizá no él o sus hijas o la mujer, porque están sujetos a las decisiones del papá, que también lo menciona. O sea, ¿qué importa que hagamos lo que diga mi papá? Bueno, para él. Pero, y el papá también puede estar muy a gusto en un sentido de que sigan las instrucciones, ¿no? Tenga hijos a quien todavía dependan de su opinión, porque también esa es otra parte, ¿no? No solamente los hijos no se quieren ir, los papás no quieren que los hijos se vayan. Y ahora los nietos. También. Agrégale. Sí, porque él Sí, nos sí. comenta a los nietos. Ahora, fíjense, hay ahí también un fenómeno interesante que quiero poner sobre la mesa, a ver si lo comentamos sobre el dinero, pero, o sea, estas familias de las que estamos hablando que de repente construyen arriba, hay cierta independencia en algunos, porque dicen, bueno, esta parte es mía, ¿no? Ya hasta podemos medio dividirla y no es que él nos dice, mi papá me está prestando unos cuartos. Lo dice Así muy es. claramente, prestando unos cuartos donde hay cocina, 2 cuartos, prestando. A mí me da la reflexión para muchas cosas, quiero centrarme en 2. Ojalá que para el auditorio nos ayude el ir escuchando primero cuál es la visión del papá, mamá, y cuál es la visión del hijo, porque tenemos 2 visiones. Los papás piensan una cosa y los hijos piensan otra cosa. ¿Qué es lo que piensa el hijo? El hijo piensa que él tiene una visión de sentirse bien y al sentirse bien siente que todos los demás están bien. Primera confusión. Y primera gran confusión O que sea, solo existe. lo ve desde el mismo. Así es, yo lo veo como hijo y por lo tanto yo estoy bien y los que están alrededor de mí deben estar bien. Generaliza su Y experiencia. entonces, curiosamente, el papá hace exactamente la misma apreciación. Yo me siento bien con mis hijos a un lado y por lo tanto todos están bien.
la percepción es yo estoy bien, por lo tanto los demás están bien. Así es. Pero se nos ha olvidado hacer la segunda pregunta, que a mí me parece la pregunta básica. Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿A ti qué te pasa? Porque si yo soy el núcleo y soy la reflexión, lo más difícil es preguntar por ti. Si pregunto por ti y me dices que no, entonces entramos en un conflicto y entramos en una decisión de cómo vamos a convivir o de qué manera es bueno que convivamos. Pero mientras yo sea el centro de la decisión, si soy el papá y soy el jerarca, voy a decidir qué hacer con mis bienes. Claro. Si soy el hijo y tengo el amor incondicional de la familia, entonces voy a aprovechar del amor incondicional que me tienen a mí. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes, ¿crees que la independencia tiene que ver con vivir en otro espacio? A ver, ¿qué nos dijeron? Yo lo veo más como, a la vez sí vivir en otro lugar, pero también las necesidades que uno tiene y también con los recursos que uno cuenta, porque ya que no para todas las personas tienen esa posibilidad. Pues sí, más que nada poder mantenerse uno mismo, ¿no? Fuera de lo que le dan sus papás o alguien, lo que le proporciona a otra persona, que uno mismo pueda hacerse de sus bienes. Sí, tal vez, porque si estarías viviendo, no sé, ahorita con tu mamá, prácticamente estás dependiendo de ella para vivir, posiblemente para hospedarte en un hogar. Yo digo que sería mejor cambiarte así a tu propia casa y ya te haces tú solo de comer, de lavar, de todo. Pues sumando a estas respuestas, nos comenta Adrián en el Facebook. En lo personal, no creo que el problema radique en vivir o no con los padres, sino la capacidad que hayamos desarrollado para ser independientes emocional y económicamente. Dice, tengo una amiga que tiene 48 años y para salir de casa aún pide permiso a sus papás. Ella trabaja y aporta al hogar, pero no es emocionalmente independiente. Creo que se acostumbró a vivir tras la sombra de ellos en vez de encarar al mundo. Y bueno, esto no lo logra aún viviendo con ellos, fíjense. Fíjate, es que es muy interesante, creo que hay diferentes niveles de lectura en esto. Claro. Uno tiene que ver con la independencia económica y otro tiene que ver con la independencia emocional. Y si ser independiente es vivir en otro espacio. Nos dirán esta respuesta nuestros especialistas ahorita que regresamos de este corte. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Ventaja emocional, pues para toda la gente yo creo que lo considera de esa forma porque es vivir con tu familia, con la gente que tú conoces y tal vez pues porque uno siempre está acostumbrado a no estar solo. Pues más que nada es el apoyo, yo pienso, porque pues vivir solo se hace sentir muy feo. Pues sí, porque sea como sea te apoyan en todo, en las decisiones ya sean las correctas o las incorrectas, pero pues no les queda de otra más que apoyarte. No, antes es menor ventaja, ahora sí que pues mientras un hijo se queda a vivir más tiempo con los papás, es menos ventaja para él para poder desarrollarse como persona. Pues no siento que sea una ventaja o desventaja, yo creo que es simplemente una circunstancia social. Yo creo que sí, pues de tantos años así que estuviste con ellos, se sentiría así triste, sobre todo triste por dejarlos. Bueno, fíjense qué interesantes las respuestas. Y bueno, queremos poner sobre la mesa esto, ¿no? Lo que acabamos de ver, pero también la anterior, que se quedó como pendiente. ¿Crees que la independencia tiene que ver con vivir en otro espacio, ¿no? Y entonces entrábamos un poco como al mundo de las emociones. A ver, Vidal, ¿quieres hacer algún comentario en ese Bueno, sentido? arranqué mi participación mencionando el hecho de que aunque una persona esté viviendo ya por su cuenta en un espacio físico separado, puede tener la injerencia indebida de la familia de origen o de la familia política. De hecho, un amigo especializado en temas de separación y divorcio me decía que está entre las primeras 4 causas de conflicto conyugal, la injerencia indebida. Fíjate, entre las primeras 4. Entre las primeras 4. La primera tiene que ver con dinero, la segunda con sexo, la tercera con educación de los hijos y la cuarta es la injerencia indebida. Claro. De la familia de origen o política, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí estamos hablando de una falta de autonomía. Adultos que nos quedamos en la etapa de mi mamá me mima a mí y me ama. Y entonces
Sigo pidiendo. Me recordaste la primaria, ¿no? Tal cual, mi mamá me Es que, mima. oye, pero nos hicieron repetir esa frase cuántas veces. En las clases de vocalización de música, mi mamá. Se nos quedó, ¿ven? Bien, entonces le di al clavo. Sí, le diste al clavo. Ese es el punto, nos quedamos en esa lección, en esa etapa de madurez o de inmadurez ya cuando eres un adulto. Entonces no eres realmente un adulto más que biológicamente, pero emocionalmente no lo eres. Entonces creo que independientemente de las opiniones, de la comodidad que tenga, la ventaja legal que vaya a tener una persona por estar viviendo en una propiedad y los hermanos no, retomando el primer caso, independientemente de eso, sí estamos, en la medida que retenemos demasiado a los hijos, estamos fomentando un retraso en algo que ellos debieran, tarde que temprano, lograr. Claro. Fíjate que yo lo tengo compartiendo esto que tú dices, Vidal, ¿cómo entender el desarrollo? Sí, exactamente. Parece ser que nosotros estamos hechos para crecer, de hecho no podemos dejar de crecer, pero crecemos biológicamente. Así es. ¿Sí? Sin embargo, hay criterios de desarrollo que no están considerados. Y el papá pareciera ser, o la mamá pareciera ser, que a veces no comprenden que tener un hijo es acompañarlo en su proceso de autonomía, de desarrollo, de responsabilidad, de independencia. Tengo muchos pacientes que me han dicho y que he compartido con ellos la necesidad de estar con su papá y su mamá hasta el momento en que se casan, y eso no les da el hecho de sentirse dependientes. Al contrario, se sienten profundamente halagados por estar ahí. Entonces, una persona que ha crecido, que es autónoma, que tiene libertad, que es responsable, que aporta, que crece y que tiene el vínculo amoroso, necesariamente está bien en una parte de su familia. Pero alguien que no ha tenido estos puntos es cuando empieza a generar esta sensación de estar fuera de lugar. Oye, pero a ver, entonces, ¿por qué nosotros tenemos esta idea de que todos los que se quedan siendo adultos no desarrollan esta independencia de la que hablas? Tú estás diciendo que es posible desarrollarla aún estando adentro. Claro. Pero ¿por qué socialmente tenemos la creencia de no, pues no lo desarrollaste? Déjame nada más, les comparto esto, porque hay dos criterios. El criterio es el papá y la mamá tienen claramente pensado que el hijo o los hijos que tienen ahí son para desarrollarlos, para apoyarlos, para que crezcan, para que se independicen, para que tengan una casa, para que tengan una propiedad y en el momento propicio se vayan. Pero cuando los papás no tienen claro esto, entonces los papás son los que necesitan el desarrollo. Sí, claro. Son los que necesitan aprender para qué estoy acompañando a mi hijo. Sí. Y entonces sucede al revés. Cuando el hijo tiene claro que está en esta casa hasta los 30 o 35 años en que se va a casar o 40, el hijo tiene claro que está desarrollándose. Pero este es un proceso de trabajo individual. Si el hombre, mujer o hombre no se dan cuenta que lo que están haciendo es buscando un espacio para poder desarrollarse, tarde o temprano me voy a apropiar de aquello que no es mío, que es desde una propiedad hasta una parte emocional, hasta una dependencia o codependencia con la familia. Claro, a ver, adelante. Yo lo que agregaría es que también en este proceso de falta de diferenciación, quién soy yo y quién eres tú, ¿sí? Muchas veces ni los mismos padres han tenido un desarrollo de autonomía, ni los mismos padres saben qué es ser independientes, qué necesidades son propias y qué necesidades tienen los hijos. Pero ¿sabes qué? Yo he escuchado, a ver, en ese punto estoy de acuerdo contigo, pero yo he escuchado esta frase: no, bueno, es que así es la vida, así nos toca. Mi mamá vivió con mi abuela, todos vivimos con mi abuela, ahora vamos a seguir viviendo así. O sea, es como si fuera, es una tradición, no es tanto una creencia o una carencia. Sí. Tú lo dijiste al principio, Cristina, estamos sesgados por una tradición, por un principio conservador que socialmente no prevé los recursos ni las condiciones para que la gente crezca, la gente se independice. Lo decimos de teoría, pero de emociones no dejamos soltar, no dejamos ir, quizá porque también el propio atavismo, las propias dudas de cómo yo voy a dejar que mi hijo salga
si yo no creo que la vaya a hacer? Oigan, y aparte, Ahí- fíjense, a veces es, ¿cómo voy a dejar que mi hijo salga si no la voy a hacer? Eso si es no la va a hacer? terrible, eso es terrible. Lo que acabas de decir es terrible. Pero vamos a ver este testimonio donde sí lo dejaron salir. Vamos a ver. Me llamo Alejandro. Yo de mi casa a la universidad, lo mínimo que me llegaba a hacer era 1 hora y media. Llegaron extremos que me llegué a hacer hasta 3 horas parado en el tráfico. Yo aproximadamente me gastaba 600 pesos a la semana en pura gasolina. Después de ver que era muchísimo dinero en pura gasolina, decidí venirme a rentar un departamento muy cerca de la escuela, 5 minutos. Yo pensé que con esto iba a rendir más, iba a tener más tiempo para hacer lo que a mí me gusta. A pesar de que me salí de casa y soy un poco más independiente, aún dependo económicamente de mis papás, porque ellos me dan todos los ingresos mensuales y ahorita yo no produzco nada de dinero. Ellos todo me lo dan, lo que es la renta, el teléfono, todo, ellos lo cubren. Yo creo que la edad para independizarte en la sociedad mexicana es muy tarde, porque los padres aún así, aunque vivamos solos, nunca se alejan de nosotros, siempre están ahí. Mi mamá me marca todos los días que cómo llegué, cómo me fue, o sea, sigue habiendo un lazo muy estrecho. Siento que eso jamás se podrá hacer, independizarse al 100%, ya que siempre dependemos de ellos, son nuestras costumbres y así los vemos. Yo no tengo miedo a crecer, pero mis padres es un miedo que vieron mucho en mí. Pero yo ahorita lo que trato de demostrarles es que independizarse es más responsabilidades y asumir las consecuencias de mis actos y saber que todo lo que venga, todo cae sobre mí, sean cosas buenas o malas, y darles esa confianza a mis padres para que estén orgullosos de mí. Soy un joven de 19 años que hace un año se independizó de sus padres y mi experiencia han sido buenas hasta ahorita, con pequeños problemas que he vivido con mis papás porque están alejados de mí, pero siento que yo me estoy haciendo un poco más responsable. Estoy viviendo el rol de ahorrar dinero, de ver en qué gastar, en qué no gastar, y siento que esto me ha hecho muy bien. Y siento que esto es lo que realmente es la vida y no es fácil como la cuento. Bueno, qué interesante escucharlo. Sí. ¿Es miedo a independizarse lo que este chavito tiene? ¿O a que se independice está desde la perspectiva? pidiendo a gritos independizarse. Sí. Y de hecho ya lo está haciendo, aunque haya cierta fractura. Aunque hay una ambivalencia, ¿no? Sí, o sea, por un lado, que yo creo que es la contradicción, porque creo que sí tiene que ser en varios ámbitos. El económico, sí, o sea, pues me salgo de casa, pero me siguen pagando todo, además traigo una moto. Sí. Porque también eso sucede mucho en los jóvenes actuales. Como no puedo comprarme una casa, entonces me gasto todo mi dinero en viajes, en tecnología y no aporto nada a la casa. Entonces, creo que se va generando un círculo vicioso en donde seguimos solapando muchas comodidades de los jóvenes, cuando esto no sucedía en otras generaciones. Sí hay algunas familias que vamos a vivir todos juntos, pero también había otras familias. En el caso de mi padre sale a los 13 años de Guanajuato y lo mandan a la ciudad. A ver, vete a buscar, a ver qué haces. En otro ¿no? México. En otro, ajá, en claro, otro en otro México también. En otro México. Pero, sin embargo, sí había también en otras familias esta tendencia, en donde te puedes salir casi siendo niño. No podemos generalizar, ¿no? Pero a ver, aquí hay un punto que me gustaría que también ustedes visualizaran, que es, está estudiando. Eso sí está diciéndolo claramente. Estoy estudiando, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces ese es también como el pretexto que se pone, que no sé, yo no estoy diciendo que sea realmente un pretexto de, bueno, pues no puedo trabajar. Es una transición. Aunque hay muchos estudiantes universitarios que sí trabajan. Claro, y hay muchos que no. Y hay muchos también que reciben durante los años de la carrera y es a veces, bueno, necesario el apoyo de los papás en el tema económico. Tengo muchos comentarios sí, sobre eso, Sandy, nada más un punto, fíjense, si se va de la ciudad, entonces sí lo justificas. Se fue a estudiar a otro lugar, entonces le tengo que ayudar. Si se queda en la misma ciudad, ya no lo justificas tanto. ¿Por qué nos pasa eso como papás? O sea, si se va de la ciudad, entonces, se fue a Monterrey, o de Monterrey se vino a México, o de Guanajuato se vino para acá, entonces sí lo tengo que apoyar porque se fue a otro lugar.
Pero si en Guanajuato decide independizarse, ya me costó más trabajo. Ahí hay un punto que quiero que vean, pero a ver, Bien. Sandy. Miren, en el Twitter tenemos comentarios muy interesantes. Dice en Elvia, el reto para algunos es superar precisamente la época de mi mamá me mima. Lucecita nos dice, mi hermana de 43 años vive con mis padres, es amargada y neurótica, le decimos que se vaya y... Amargada y neurótica, la califica, sí, qué duro. así la describe y dice, le decimos que haga su vida, pero ella no quiere. También nos dice otra persona, tiene que ver que comienzas a tener tus propias reglas, tu forma de educar y de madurar. Nos comenta también, en México es más complicado conseguir independencia económica que la independencia emocional. Este es un gran punto y hay mucho en el tema económico. Nos preguntan, ¿cómo vas a crecer si todo te resuelven y te solucionan? Es tan rico ser autónomo. Y también otra persona nos cuenta, yo siendo la menor vivo aparte y me da coraje que la mayor le consientan todo y vive con mis padres. Claro. Hablando del tema de las diferencias entre hermanos. Fíjate que los modelos en estos comentarios que nos presentan pueden ser hijos mayores o hijos menores, unos dependen y otros no dependen. Si no importa la edad. Independientes sin importar la edad. Personalmente considero, y ojalá que la pregunta o las dos preguntas que me hago cada vez que interactúo con estas personas les puedan servir. La primera pregunta que yo les hago es, ¿qué harías tú si tú fueras tu papá? Tú como hijo, ¿qué harías tú si tú fueras tu papá? Y al revés, ¿no? ¿Qué harías tú si tú fueras el hijo? ¿Por qué? Porque la respuesta que le damos, la damos siempre desde la perspectiva de cómo estamos ahorita. Pero no la proponemos cuando somos adultos. Por ejemplo, los que ahora tenemos hijos, nos preguntamos, ¿qué haría yo si yo fuera mi papá? ¿Haría lo mismo que me hicieron o me pondría otras alternativas? Esa es una primera pregunta que me hago. La segunda es, ¿cuándo tengo que independizarme? Cuando empiezo a preguntarme, cuando me hago la pregunta es el mejor momento. No hay edad. Hay gente que nunca se va a independizar porque no tiene necesidad. Pero hay gente que nunca se hace esa pregunta. Nunca se la hace. Entonces, ¿por qué plantearle a alguien que no quiere y está bien en su casa y está bien en el entorno y tiene que salir en el momento adecuado de casarse? ¿Por qué plantearle una necesidad? A ver, Ricardo, pero ¿qué pasa? Como dices tú, primero es desde la visión personal, ¿no? Sí. Que generalizo. ¿Qué pasa si yo soy la mamá? ¿Sí? Y yo ya quiero que se salga. Y él no quiere salirse, o ella no quiere salirse. Y yo ya considero que tiene la edad para salirse. Ahí viene la parte no se lo ha negociadora. cuestionado. Y viene la parte negociadora. Pero tú como autoridad, porque tú eres la dueña de tu casa y tú eres la dueña del espacio donde estás. Para ti es importante que tu hijo se desarrolle. Para ti es importante que tenga independencia. Tengo que planteárselo. Y entonces tendré que hacer acciones muy concretas para que eso se dé. De lo contrario, me va a vencer el amor, me va a vencer el cariño y voy a tenerlo ahí hasta que el otro se quiera ir. Sí. Exactamente, y eso no está bien. Pero lo estoy viendo que es necesario que se salga de la casa porque le noto determinados elementos de dependencia o de codependencia que no son favorables para él. Oye, yo en otros programas lo he comentado, pues se los comento ahorita. Una tía mía, ella se salió. Una mañana Dejó a se los hijos. despertó, Sí, en la casa. lo dejó a él. Sí. Él ya era un adulto hecho y derecho y entonces no se salía y no se salía. Y una mañana él se despertó yendo la mudanza. Pero ¿a dónde vamos? ¿No? Y él le dijo, no, yo me voy. Tú Te dejo la casa te dejo y te la dejo el casa, te dejo el espacio. departamento, estamos rentando, ahora lo pagas, yo me voy. Y ella se fue. No había manera Pues de ahí estaba sacarla, una ella se fue, solución. fíjate. Sí, ahí Dale, está la una diferencia. cumplió la amenaza típica de esa mamá de un día me les voy a ir y a ver qué hacen sin mí. Ay, pero ahí Se la Cristina aplicó. hizo Se la algo bien aplicó. importante. Hizo Le un hizo- proceso de diferencia. Sí. De decir, aquí ya mis necesidades no están siendo cubiertas, no las estoy satisfaciendo, yo necesito otra cosa, vio por sí misma y en ese proceso pudo crecer y madurar. Y yo creo que La darle mamá, la ¿eh? oportunidad, exacto, y darle la oportunidad al otro de que también crezca. Un poco, fíjate, eso qué interesante Es que lo que dices, sí. darle la oportunidad. Sí. Ahora, ese movimiento nos cuesta a veces mucho trabajo porque duele, ¿no? Porque y da duele- miedo. Duele el desarraigo, duele dejar la comodidad y lo conocido. Y duele empujarlos a veces, Justo o sea, hay un como tuit papás, ¿no? que dice que qué difícil es salirse de la zona de confort. Exacto. Pero no te desarraigas por salir, ¿eh?
No lo asociemos como en automático. No, pero yo lo que creo que es un proceso Eso es importante, decirlo. Yo porque puedo creo que ese es el salir y miedo. no me desarraigo. No, pero a lo que yo me refiero con desarraigo es irte a otro lado, echar tus propias raíces y regresar a nutrirte de la original, pero no solamente quedarte en casa. En ese sentido. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Yo creo que esa decisión la toma principalmente el hijo y no los padres, porque los padres como tal nunca te van a decir pues que ya no vivas con ellos, sino más que nada es dependiendo de que el hijo quiera y decida el momento en el que es adecuado ya independizarse. Pues yo pienso que es entre los dos, entre padres e hijos, entre padres establecer un límite de edad para que no se acostumbren y los hijos a hacer empezar a hacerse sus cosas y empezar a trabajar para poder igual salirse. Pues toda la sociedad, yo creo. No hay una edad precisamente porque si hay un cargo de familia respecto a un papá ya maduro que tenga que cuidarlo el hijo, más que nada lo que debería de haber es pues madurez emocional para poder decir, mira, ¿sabes qué? Ya estás en condiciones de salirte de la casa o quedarte en tu decisión, pero fíjate primero lo que vas a hacer. Bueno, yo creo que no existe un quien dice, pero si hubiera un quien dice, pues son los mismos papás los que te van diciendo o te van marcando, oye, ahora es necesario que ahora aportes esto, o que ahora tú lo hagas, o ahora que tú resuelvas esto. Y eso es lo que va generando esa separación. Fíjense, cada uno de ellos tiene como diferentes posturas, ¿no? Sí, claro. A ver, Marilena, María Eugenia, perdón. Bueno, pues yo lo que creo es que sí es importante que pues ir favoreciendo, como dices, la diferenciación, pero también desde los padres, ¿no? O sea, porque yo creo que esto sí se fomenta desde desde muy pequeños, porque inclusive tú ves a la mamá, se va a ir a la escuela, ¿no? Y llorando, así como algo terrible, pegada algo dramático, pegada a la reja, como diciendo, oye, qué bien que te vas a ir a hacer tus cosas, ¿no? Qué bien que tú ya vas a tener tus amiguitos, o sea, como vivirlo como algo trágico. En algunos momentos los jóvenes decían, es que triste estar solo. Bueno, sí es cierto. O sea, sentirse solo es lo triste, no estar solo, porque a veces estar solo implica pues hacer las cosas que te gustan, estar cómodo, descansar. Entonces, creo que ahí hay como una confusión, ¿no? El sentirse solo, el estar solo, y tiene que ver con este sentimiento interior de que tú estás acompañado por ti y que no necesariamente tienes que estar con 20 ahí en la casa, ¿no? Todos pegados, porque si no, luego sí extrañan, ¿no? Ay, es que está la abuela, está esto, está el otro. Bueno, también los puedes ir a ver de vez en cuando y no pasa nada. Es un tema de todo un programa lo que estás mencionando, María Eugenia, porque yo diría, estar solo es algo positivo. El aislamiento, el sentirte sin conexión, es lo que puede ser fuente de sufrimiento. Claro. El aislamiento, el querer conectarme y no poder conectarme. La incapacidad de conexión. Y estás hablando a nivel emocional. A nivel emocional, claro. Exacto. Y ahora, el poder estar contigo mismo, el poder manejarlo, implica cierta madurez y cierto trabajo que tal vez no estemos dispuestos a realizar. Yo veo toda esta necesidad de cuándo, quién dice, quién te da la pauta para que ya te vayas. Hay un especialista, no tengo el nombre en la mente en este momento, que habla de un concepto fundamental llamado tareas existenciales. Cada etapa de desarrollo, digamos, cada edad corresponde en un parámetro típico, obviamente, con estudios. Erik Erikson. Necesitas ir manejando tareas existenciales. Entonces, hay una edad y hay una etapa para ciertas cosas, para tener novios, para irte de fiesta, para hacer todo este tipo de cosas. No la vives, vas a estar tratando de hacer la tarea trazado en una etapa que ya no corresponde. O sea, no quiere decir que esté prohibida, pero como que ya se ve. El chavorruco es el que no hizo la tarea de chavo. Y donde se te acumula la tarea Y se te acumula la tarea y quieres estar resolviendo cosas que no resolviste. La autonomía, la independencia, el tomar decisiones en mi vida, el no tener que estar pidiendo permiso para hacer lo que yo considero es apropiado,
Es una tarea existencial que corresponde a cierta etapa, Así es. más o menos entre los 20 y tantos, 23, 25, 30, 35, donde tú quieres tu autonomía y formar tus propias cosas. Oigan, vamos a oír las llamadas. A ver, aquí hay una llamada particularmente importante por lo que están diciendo. La señora González nos dice, me gustaría que pudieran orientarme, pues tengo una situación similar como la que cuentan. Requiero de ayuda o apoyo. Tengo a 3 hijos adultos viviendo aquí conmigo. El más chico es soltero, pero no le gustan las reglas de la casa y no se va. Otra ya es madre soltera y le tengo que ayudar con su hija. Y el otro también está aquí metido ya con su pareja y su hijo. Mira. ¿Cuáles serían las palabras correctas para que se vayan bien sin pelear? Fíjense ya, pues después de todos estos años, ahora qué puede hacer, porque pues ya se está complicando la situación, Rosalía, ¿quieres hacer evidentemente. Pone una ahorita disyuntiva muy Sí. interesante. ¿Sí? Yo quiero tomar una decisión, pero no quiero pelear. Ajá, Sí. exacto. A ver, espera. No quiero que nadie se enoje. Espera, no quiero que nadie se enoje, no es cierto. Sí, yo Es también ¿qué quiero quiero yo? opinar. Sí. ¿Cuál es mi decisión? A esta señora yo primero le preguntaría y la invitaría solamente a hacerse una pregunta. ¿Qué quiero yo? El amor de los hijos no se va a acabar. Los hijos se van a enojar. Los hijos no les va a gustar cuando les ponemos un límite, pero el amor está presente. Y entonces el amor se llama firmeza y el amor se llama dirección. Si yo tengo firmeza por un lado y tengo cariño por el otro lado, tarde o temprano el hijo tendrá que entender. Pero la pregunta es para el adulto, para la mamá y para muchos papás que seguramente nos están escuchando ahorita, ¿no? Tendré que saber en qué momento tomo una decisión adulta, una decisión que tiene responsabilidad y que tiene consecuencias. Aprovecho el comercial. Nosotros tenemos 19 años en un diplomado en desarrollo humano y en un diplomado que ahora es para 60 y más, para gente que tiene edad mayor. ¿Qué hacemos aquí? Precisamente motivándoles a contestarse esas preguntas. ¿Qué voy a hacer con estos hijos que tengo? Porque a ¿Tengo veces- la respuesta afuera o tengo que tomar la respuesta Porque a veces yo? crees que ya a esas edades ya no tienes por qué seguirte desarrollando, ¿no? Es muy Al interesante ver, contrario. Rosalía, Yo adelante. agregaría lo que dices, Ricardo, que además de los límites es importante abrir el conflicto. El conflicto es sano porque cada aspecto de la experiencia y de las personas se vuelve a poner en su lugar y se oxigena la relación familiar. Lo que no es tan sano ni tan saludable es tragarse el conflicto y tragarse el resentimiento. Claro. Porque entonces las cosas que no se dicen se actúan todo el tiempo. Yo no te preparo el desayuno, yo me volteo, hago como que no te escucho, como que no hago las cosas que supuestamente me tocan, me responsabilizo, porque estoy enojada, porque te lo voy a demostrar. Entonces, en el momento en que se abren las cosas, se sana la relación. Y eso es a lo que hay que apostarle, a la comunicación clara, directa, a los límites, a no tenerle miedo quién tiene la autoridad, a tener responsabilidad de acuerdo a nuestra etapa del desarrollo y a manejar el conflicto. Nos da mucho miedo abrir las cosas que no nos gustan desde la familia. Oigan, a mí me gustaría poner sobre la mesa y preguntarles, ¿esto tendría que ver con el género? O sea, ¿es más común que los hombres se queden que las mujeres o las mujeres que los hombres? Vamos al siguiente sondeo y regresándonos las preguntas. No, responden, perdón. El estar mucho tiempo con tus padres puede ser malo, pero a la vez es un apoyo que siempre vas a tener, ya que vas a estar con ellos y de alguna u otra manera, si aún no estás trabajando, pues de quien dependes económicamente es de ellos. Yo pienso que es decir que se siente como fracasado, yo supongo que piensa que no tiene las oportunidades que otros tienen para poder hacer lo que ellos hacen. Pues ya es por otras cuestiones, ya que no quieren aceptar, no quieren tener responsabilidades sobre ellos mismos. El hijo que no se ha pensado de sus padres, literalmente se dice que le tiene mucho amor a su familia, pero prácticamente es dependencia la que tiene hacia ellos. Yo lo que he visto es que los que no se independizan de sus padres es que dependen demasiado de ellos, en todos los sentidos, ¿no? Desde lo económico hasta lo mental. Por esa razón no lo hacen. Desde lo económico hasta lo mental. Pero a ver, pusimos sobre la mesa, ¿es una cuestión de género? Sí. ¿Sí? 6 de cada 10 varones se quedan en casa. ¿6 de cada 10? Ajá. ¿Y cuántas mujeres?
pues son menos, o sea, y estadísticamente sería el 30% varones y 20% mujeres. Y a nivel mundial, ¿eh? O sea, también esto no es un fenómeno nada más de México, porque ¿Sabes por qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, en el caso de México, pues sí hay una posición de las madres de solapar más a los hijos, de consentir, ay, que él no haga nada. Sobreprotección, ¿no? Sobreprotección. Más que consentir es sobreproteger. Al varón, las mamás al varón. ¿No? Ay, hija, tú hazlo, ay, tú ve, ay, tú muévete, ay, tú atiende. Entonces, eso hace que la mujer sea más ejecutiva, más productiva en muchas cosas, y entonces es más autónoma. No necesita que la mamá le sirva, ¿no?, de comer, ella se lo puede servir. En cambio, el hijo, pues que me sirva a mi hermana, no tengo a mi hermana, Fíjense, mi mamá. entonces, aquella tradición machista, y lo voy a poner así, que Tal tanto cual. nos molesta, Y misógina. y misógina, Claro. resulta que hace a hombres menos capaces de independizarse. Fíjense qué curioso, porque normalmente las que educan, yo siempre lo he dicho, y no lo digo en sentido peyorativo, lo digo en sentido de veras descriptivo. Las que educan o las que nos educan son mujeres, ¿no? Las mujeres son las que de alguna manera nos educaron a nosotros como hombres. Y entonces, curiosamente, el hombre se vuelve muy dependiente de la parte emocional y obviamente maneja con mucha facilidad la emoción frente a la mamá y frente a los papás. Curiosamente, cuando nos piden que tengamos autonomía y que seamos responsables, ahí es el momento en el cual no entramos directamente en esta relación. Pues es que nos lo piden sin haber experimentado. Y sin habernos enseñado y decir, a ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y resuélvelo ¿Qué tú. decides? Y resuélvelo tú. Oigan, ustedes, Este tipo de cosas, aprovechando ¿no? que son los dos hombres, a ver, los dos hombres, ¿sí sienten que ustedes así crecieron? Yo te digo, en mi trabajo en Escuela para Padres, continuamente estoy en eventos, conferencias con muchachos, etcétera, y he visto un incremento enorme del involucramiento de los varones, papás, en el proceso educativo de sus hijos. Sí, eso es una realidad. Podemos hablar de una tradición en la que tienes toda la razón, Ricardo, como tradición, pero se está rompiendo eso y el esquema está cambiando. Y el ser padre ya no es solo ser proveedor, cuando bien te iba, ¿no? Porque a veces ni eso. Ni eso. Entonces, la P de papá ya no es nada más de proveedor, es de presencia. Es de estar involucrado, es cada vez más la conciencia que los varones estamos teniendo del impacto educativo. Pero entonces, y eso va a transformar totalmente. Pero va a transformar en cuántos años, Vidal. O sea, estamos hablando de que unos 10 años, ¿no? Pero hoy, los que hoy que nos están viendo y que están en sus casas, no vivieron eso, vivieron lo que ustedes están viviendo. viviendo. Mira, lo que nosotros vivimos, pero además hay una pequeña minoría que es la que tú te refieres y creo que es un grupo selecto que tiene esta posibilidad. La gran mayoría de la gente, desafortunadamente, hablamos de mucha irresponsabilidad. Hablamos de jóvenes que están procreando hijos y se están haciendo a un lado. Hablamos de papás que solamente son presencia ocasional, pero que están fuera de casa. Y esa es la parte que a lo mejor toca de veras sensibilizar. Sí. Qué bueno que haya gente, como tú lo dices, y yo también lo he visto así, gente que está tomando las riendas de participar. Y va a haber una inercia en ello, porque ya hay cada vez inercia. más conciencia en ello. Acuérdate que todas las transformaciones van sociales se va Oigan, permeando. porque aparte, bueno, yo quiero decirles que se escucha una vez más, y Sandy no me dejará mentir, las mamás, ¿no? Sí. Es de veras, en este programa que es... ¿Y el papá dónde está? Sí, el papá dónde está. ¿Y dónde está el papá? Pero Como dónde aparte, está el piloto. ¿Y dónde está la responsabilidad de los hombres, Vidal? A mí me gustaría decir, porque sí es cierto que las mamás, pero a ver, ¿los hombres dónde están? Porque esta transformación de la que ustedes están hablando, que sí está sucediendo, también está sucediendo porque las mujeres están cambiando. Las chavas de ahora ya no se los dejan a los chavos de ahora. Las parejas jóvenes ya no lo permiten. Si de repente empiezas a oír al chavo decir, es que no sabes cocinar, pues tú no sabes construir casas. O sea, ¿de qué me hablas? Y hacer más equipo. Oigan, O sea, también hacer hay más otro equipo. aspecto de esto de que si se quedan más los hombres o las mujeres, de algunas llamadas que hemos recibido que se queda, que a una mujer, por ejemplo, le están diciendo o exigiendo por ser la menor que se quede a cuidar a sus padres. ¿Todavía ahorita ahí lo estás Entonces, leyendo? sí, El sí, es un síndrome de testimonio. Tita. Para Y chocolate. también- Para chocolate todavía. Y es que también sucede esta otra, aunque te forman en la independencia o en las muchísimas aptitudes para enfrentar la vida, luego socialmente entonces eres la que se tiene que quedar porque eres la mujer que puede cuidar a los padres. Teorizamos mucho
Sí. Hablamos de consecuencias, que viva la consecuencia. Nunca permitimos que el niño la experimente. Nos da miedo que sufra. Entonces, efectivamente, pero es nos pura da miedo, palabra. ¿por qué, Vidal? Porque en la calificación que nos van a dar social. O sea, si mi hijo sufre, yo soy mala madre. Por un lado, porque la meta errónea que tenemos es hacer felices a los hijos. Si con trabajo puedes con tu infelicidad, ¿cómo vas a poder con la felicidad de un tercero? Sí, claro. Entonces, de verdad, como meta educativa, que sea feliz, es la cosa más frustrante que te estás planteando. Y poco tangible. Y poco ¿no? tangible. Porque a lo mejor el concepto de felicidad que tu hijo tenga no tiene que ver con lo que tú crees, ¿no? Claro. Entonces, no hablemos de felicidad, regresemos a los básicos. Claro. Es como cuando me preguntan, ¿cómo le enseño autoestima a mi hijo? ¿Eh? Eso no se enseña. ¿Cómo vas a enseñar autoestima? Eso no se enseña, es un producto, es un resultado de que el niño se sienta capaz de resolver sus retos de acuerdo con su edad. O sea, Por sucede ejemplo, después de la acción. es un resultado de que el niño sea capaz de aprender a gatear, a caminar, a tomar alguna cosa por sí solo, que cuando vaya creciendo pueda usar un objeto peligroso con supervisión y pueda recortar y que sepa manejar tijeras y cuchillos y el fuego. O sea, tenemos que darle la posibilidad de cierto riesgo controlado para que el niño se sienta capaz. Eso va a generar autoestima. No, ay, qué maravilloso eres, mi vida. Eso... Oye, qué maravilloso eres, pero no te muevas Pero de no aquí. te muevas de ahí. Ahí está la Eres bien incongruencia. inteligente, pero quédate al lado mío porque no vaya a ser que no puedas. O yo lo hago, ¿no? Oye, Pero ahí yo está lo la hago. Como nos incongruencia. dice Leticia aquí, mi hija tiene 27 años, quiere independizarse, pero se me hace difícil porque considero que hay mucho peligro afuera. O sea, fíjate, se le hace difícil a ella, como mamá. Y esa niña ya le está que ella diciendo. es niña, es mujer, y una realidad que sí es cierto, pues que la situación está A ver, está Sandy, más difícil llamaditas. en cuanto a temas de seguridad. Aquí está la que les decía, del tema, ¿por qué los papás dejan que el hijo más pequeño, lo agarran para no dejarlo ir y que haga su vida? Porque sí tiende a veces a ser el más pequeño. Actualmente dice aquí, hay una generación en donde, por ejemplo, un amigo mío nunca se casó, sigue viviendo en casa de sus papás, fastidia mucho a sus hermanas. ¿Qué sucede cuando no estudian ni trabajan? Nos dice acá tengo un hijo de 36 que vive conmigo, se casó y se regresó a mi casa después. Estoy luchando porque quiero que salga de la casa. Él trabaja, pero nunca se va a ir y pienso a veces en correrlo, pero no sé cómo hacer. Quiero saber si hay alguna institución que pueda apoyarme a mí en terapia y bueno, pues para que tome el paso. Una sugerencia muy sencilla que yo le daría a esta última persona que dijo, nada más son tiempos y movimientos. O sea, no es quiero que se vaya, sino en cuánto tiempo quiero que esto se realice. Bien. Y vamos a pactar poner una para fecha, ver un una plan. fecha. Porque Ambos. si no, se queda en un buen deseo. Pero no nos das la fecha, la mecánica para que ocurra. ¿verdad? Exactamente, el tiempo y el Oigan, movimiento. vamos a un corte y ahorita nos dicen cuál es la mecánica para que ocurra, porque seguro la mamá está desesperada. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza en el tema del día de hoy. Y mañana lo invito a que no se pierda el programa. Mañana 19 de octubre se celebra o se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es un día para que reflexionemos sobre este tema. Y en el tema específico de mañana, la idea es pensar en toda la parte emocional que involucra este padecimiento, esta enfermedad. Y el título es Mi experiencia emocional con el cáncer. Hay muchas personas que han trabajado en la relación que tiene el estado emocional de una paciente y cómo puede afectar para bien o para mal su evolución y también, por supuesto, su cura. Hay algunos autores que dicen que pueden experimentar un poquito de más recuperación o sanarse si es que están firmes en la parte emocional o más fuertes en la parte emocional. Por eso lo importante del acompañamiento en este tema y para que usted no deje de verlo el día de mañana y reflexionemos sobre esto. Vamos a continuar con el tema del día de hoy viendo el siguiente resumen. ¿Cómo desde pequeños le estamos cortando esa posibilidad de autonomía por medio de la sobreprotección u otros estilos educativos no funcionales? En un determinado entorno son personas que no están operando adecuadamente. No solamente los hijos no se quieren ir, los papás no quieren que los hijos se vayan. Y ahora
Primera gran confusión que O sea, solo lo ve existe. desde el mismo. Así es, yo lo veo como hijo y por lo tanto yo estoy bien y los que están alrededor de mí deben estar bien. Pero se nos ha olvidado hacer la segunda pregunta, que a mí me parece la pregunta básica. Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? Estamos sesgados por una tradición, por un principio conservador que socialmente no prevé los recursos ni las condiciones para que la gente crezca, la gente se independice. Lo decimos de teoría, pero de emociones no dejamos soltar, no dejamos ir. Hay dos criterios. El criterio es el papá y la mamá tienen claramente pensado que el hijo o los hijos que tienen ahí son para desarrollarlos, para apoyarlos, para que crezcan, para que se independicen. Pero cuando los papás no tienen claro esto, entonces los papás son los que necesitan el desarrollo. Sí, claro. Son los que necesitan aprender para qué estoy acompañando a mi hijo. Muchas veces ni los mismos padres han tenido un desarrollo de autonomía. Ni los mismos padres saben qué es ser independientes, qué necesidades son propias y qué necesidades tienen los hijos. Va generando un círculo vicioso en donde seguimos solapando muchas comodidades de los jóvenes cuando esto no sucedía en otras generaciones. Y ya cuando uno va creciendo, ya los papás no pueden darle a la persona adulta, no lo pueden tratar como hijo, no lo pueden seguir tratando como hijo. Si tienen muchas fricciones o si un padre ve que su hijo no fructifica en su vida, yo pienso que empiezan a haber conflictos ahí, igual como hijo se siente atacado. No soy psicólogo, pero yo creo que se vuelve tóxica justamente cuando no hay esa independencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres un individuo único y la otra persona, o sea, tu padre o tu madre, está sobre tu voluntad, sobre tus decisiones, sobre todo lo que tú haces. Entonces automáticamente eso genera un choque. Yo siento que se puede volver tóxica si la familia como tal no te brinda tu espacio. Es decir, si siempre te tiende a estar mimándote o a no dejarte que tú conozcas, siento que puede volverse tóxica. Por eso, más que nada, que te sientas tú como que muy apretado o rodeado, digamos. Ya uno hace las cosas y siempre dice, no, pues me respaldan mis papás. Y no siempre tiene que ser así. También uno tiene que ser responsable de lo que hace, de lo que cree y de lo que es tomar decisiones. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos aquí en el lado de nuestros invitados, aquí en el foro. Y tenemos con nosotros a Verónica. ¿Cómo estás, Vero? Bien, gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Tú cómo has vivido esto? ¿Tienes un hijo que está en tu casa? No, mi papá tiene a su hija, a mi hermana que está en su casa, ella ya tiene 50 años y sigue viviendo con ella, no, con él, nunca se casó, nada, y sigue viviendo ahí. Mi papá sí la ha corrido, pero ella no. ¿De qué manera la ha corrido? Ella tiene donde vivir, o sea, ella puede vivir aparte y todo, y sí la ha corrido porque ha habido fricciones, ha habido roces en cuanto al movimiento de la casa, ¿no? Que ella hace una cosa, a mi papá no le parece, él hace otra, a ella no le parece, y sí la ha corrido, pero no, o sea, no tiene intención de... ¿Y tú como hermana qué opinas de esto? Pues ahora sí que uno tiene que ir mediando, ¿no? Darle la razón a mi papá y darle la razón a ella, o al revés, ¿no? Quitarle la razón a uno y nada más nos queda ir mediando la situación porque... ¿Tu papá está solo? O sea, sí, es viudo. Sí. Oye, ¿y para ustedes cuántos hijos son ustedes? Somos 4 hermanas. 4 hermanas. Sí. Entonces 3 están fuera y ella está ahí. Sí. Y para ustedes, las que están fuera, ¿no ha sido hasta un poco cómodo que haya alguien que cuide a tu papá? Pues sí y no, porque ella, por ejemplo, ella trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche y no hay presencia de ella en la casa, pues no hay, es uno el que ayuda a darle de comer, a atender la casa y todo. Ahora sí que las de afuera somos las que vamos a apoyar. Entonces, realmente ella no les ayuda. No. ¿Y por qué razón crees que ella se quedó ahí? ¿Por no casarse?
Sí, yo siento que es comodidad, o sea, es ganas de no aportar a la casa, no ver por su propia casa, por sus propias cosas, y es más fácil llegar y tener todas las comodidades de la casa. ¿Ella aporta económicamente? No. No aporta económicamente. Y ella trabaja Sí, y sí. digamos que económicamente es independiente. Sí, ¿Y tú sientes que es independiente emocional? O sea, ella hace su vida y no le da explicaciones a nadie. O sea, realmente Sí. usa el espacio casi como si fuera un hotel. Lo Sin que pago. dice mi papá es tu hotel, o sea. Así lo dice Sí, tu papá. sí. Fíjense, estamos viendo otra forma, ¿no? De quedarse ahí. ¿Qué opinan de esta forma de quedarse? O sea, como si fuera un hotel. Ay, nuestros especialistas, a ver, Rosalía. Pues sí, lo que pasa es que también hay una situación que aparentemente es cómoda, de tener las necesidades ahí cubiertas, de salir y de regresar a la casa, pero hay una incomodidad. Hay una incomodidad de que ambos algo les está pasando, de que él ya no quiere que esté ahí. Sí. Entonces, ¿qué sucede con ella? O sea, ¿ella qué está pasando? Que no toma la decisión de irse de ese lugar. Claro. Entonces, habría que ver qué pasa en esta comunicación y si hay acuerdos y negociaciones, que volvemos a lo mismo. ¿Cómo está la comunicación allí? Claro, pues parece que nula, ¿no? Un poquito. Oye, de este lado tenemos a Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, gracias. Qué bueno, gracias por estar aquí. A ver, tú cuéntame, ¿tú cómo lo has vivido? Pues yo tengo a mis hijos, bueno, tengo 2 solteros y tengo una casada. La casada, pues obviamente ya vive aparte. Mi hijo tiene 33 años y vive con nosotros, pero Dices pues, que son 2 los que viven contigo. sí, mi hija, la de 21, está estudiando, entonces todavía pues... Y el de falta. 33 es hombre. Es hombre, Fíjate. sí. Y entonces él sí se ha quedado ahí. Sí, pero porque pues igual, ¿no? Tuvo una mala experiencia y ya como que no se anima, ¿no? ¿Tuvo una mala decir, experiencia? ¿A qué te refieres? o sea, sí salió de tu casa y vivió con alguien? tuvo novia y eso, pero pues como que le digo, yo creo que quedaste curado, hijo, con ese detalle, ¿no? Pero dice... Margarita, ahorita que escuchaste a los especialistas decir que mucho es responsabilidad de la mamá, ¿tú qué opinas? Pienso que sí, ¿eh? Sí tienen razón porque... ¿Tú de qué eres responsable? Pues porque uno, como quiera que sea, les da todo. Todo les hace uno la comida, el vestido, todo, ¿no? ¿Tú le has pedido que él Entonces, pague algo? Sí, de hecho sí lo hace. Sí trabaja y él es responsable de sus cosas, ¿no? Pero ahí sigue, y sí le he preguntado, ¿por qué no pues ya buscas una novia y ya te independizas, ¿no? En ese sentido. Dice, no, dice, porque pues es mucha responsabilidad. El día que yo lo haga, dice, va a ser porque estoy seguro de que pues voy a sacar adelante una familia, ¿no? Entonces él tiene la idea de solo me voy a ir si hago familia. O sea, él no está pensando puedo vivir solo, sin familia. Pues igual me lo ha dicho. Dice, pero, sí, también es otra opción, ¿no? Oye, Margarita, ¿y tú quieres que se vaya? Pues sí se siente uno, así como decir, ay, pues que se vaya, pues no. Pero pues también tienen derecho a hacer su vida, ¿no? Oye, pero fíjate, te costó trabajo, hiciste que todo el foro se riera. Sí. O sea, realmente tú no quieres que se vaya. Pues no, porque sí, ya lo viví, lo sentí con la que se casó, entonces sí se extraña y se cuesta trabajo, ¿no? Adaptarse. O sea, ¿te hubiera gustado que tu hija, la que se casó, se quedara a vivir también ahí con ustedes? Pues un tiempo más, o sea, no tampoco decir yo, ay, sí los quiero ahí, tampoco. Pero un ratito. Sí, o sea, no. Oye, fíjate, tanto, esto estuvimos platicando, es que es muy interesante escucharte porque tú eres la mamá. Sí. Estuvimos comentando que tiene que ver muchas veces con la educación que tú recibiste, o sea, tú viviste con tus papás ¿hasta qué edad? Sí, hasta los 19 años. Ah, bueno, 19, ¿tu hijo tiene 33? Sí, pero pues sí, yo me casé muy joven. Ah, es que te saliste casada. Sí. O sea, en la familia de ustedes la tradición es ¿solo te sales si te casas? Bueno, sí, en realidad, pues sí, estábamos acostumbrados a eso. ¿Y crees que eso le has educado a tus hijos? De alguna manera. Fíjense. Sí. Vidal, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que estamos prolongando la etapa adolescente, son los adolescentes eternos. Ahora
el proceso de adolescencia biológicamente tal vez se desarrolla un poco antes por aquello de las hormonas en los pollos o yo qué sé, entre los 10, 11 años y a los 30 siguen siendo adolescentes. Mamá, estudiaré o trabajaré, ¿qué haré? O sea, a los 30, 32 años ya es un joven adulto, ya no es adolescente. Y lo seguimos tratando. Creo que esa es una inconsistencia que la mayoría de los papás tenemos. Para mí siempre será mi bebé. Para mí siempre será mi pequeñito. Sí, son esas frases que usamos. Claro, están en el lenguaje común. Entonces, de verdad, sí tenemos que hacer un esfuerzo como madres, como padres, como bien mencionó Ricardo, de dar ese paso de madurez y de independencia a nosotros mismos, los adultos, para poder soltar. Oye, a ver, pero yo les decía antes del corte, o sea, en la práctica, Vidal, o sea, haz de cuenta ella que tiene esta idea, ¿no? Sí. Para empezar, número uno. Y segundo, bueno, pues realmente en el fondo no quiere que se vaya, ella está contenta que esté ahí. No, ¿y cómo le digo? O sea, en la práctica, ¿cómo se lo digo? Sí, ¿cómo hacer este plan del que hablábamos? Venga, Ricardo. A ver. Yo, Margarita, gracias por compartirlo. Estamos a nivel nacional en tu compartiendo Oye, un caso internacional, corazón. internacional, compartiendo un caso de te vas a hacer muy famosa, ¿verdad? Bueno, pero creo que son dos cosas muy sencillas las que yo te diría. Primero, a nosotros como adultos nos cuesta mucho trabajo cuando hemos hecho la tarea de procrear y de hacer crecer a los hijos, empezar a formar un proyecto de vida personal diferente a lo que es educar. ¿Sí? O sea, ya es el momento en el cual como adulto tú requieres pensar para ti qué vas a hacer contigo independientemente de lo que tu hijo haga con su vida. Esa sería una primera cosa. Y la segunda, preguntarte si la decisión es tuya o es de pareja. Porque si tienes pareja, tienes un problema fuerte. Sí. Y entonces ahí hay que primero negociar con la pareja. Yo quiero esto, ¿tú qué quieres, viejo? ¿No? Y entonces, entre los dos tomamos una decisión, porque si no estás en una disyuntiva muy fuerte, tú tienes una visión y el otro tiene otra. Y en eso hay un triángulo de un tercero que aprovecha para vivir esto que Vidal estaba diciendo. Entonces, primero plantéenselo a nivel pareja, ¿qué deciden? Y una vez que lo decidan, den tiempos. ¿Cómo se dan los tiempos desde un punto de vista? Es un edicto. A partir de tal fecha o a partir de este momento, tu papá y yo hemos decidido tal cosa. Te damos aproximadamente tanto. Negociamos el tiempo y decidimos cómo se puede hacer. Pero para eso hay que hacer esos pasitos. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Mi Sandy, por Tengo favor. dos personas que también buscan una orientación similar, como en un plan más estructurado, nos dice Magdalena, y ella se pregunta, ¿es malo que yo le diga a mi hija que se salga de casa? Ella vive con su esposo y no me ayudan nada, no pagan gasto y ahora mi hija se enoja conmigo y me deja de hablar cuando le pido que me ayude. Fíjense, y dice, bueno, ¿qué me aconsejan? Y por otro lado, nos pregunta Montserrat, uno como hija o nuera, ¿cómo puedo hacer para que nuestros padres o suegros se den cuenta del daño que le hacen a los hijos dándoles todo? Bueno, yo estaría de acuerdo con Ricardo. Primero es ella si de verdad lo quiere, ¿no? Porque yo creo que si se contesta esta pregunta y se da una respuesta honesta de verdad quiero, el cómo se va a ir dando. Como él decía, bueno, puedo poner plazos, le dejo de hacer cosas, porque cuando uno deja de financiar, cuando uno deja de hacer, yo he tenido varios casos, bueno, ya no se te va a lavar en esta casa, bueno, me caso, ¿no? O ya me voy. Eso es una buena razón para casarse. Sí, de verdad. O sea, llevaba 5 años, es un caso real, 5 años con la novia, nada más no le daba ni el anillo ni la propuesta, en cuanto la mamá dijo, aquí ya no se te va a lavar, ya le dio el anillo y ya... Pero fíjate que entonces se va. Ay, no, qué cosa. Pero fíjate que aquí la mamá, ella dice que, o sea, tiene muchísimo miedo de que su hija se enoje. Sí, ese es como un miedo que pasa mucho en los Lo que papás, bien ¿no? mencionabas es que el miedo al conflicto, la verdadera paz se construye atravesando el conflicto, no evadiendo el conflicto. O sea, llegas a acuerdos posteriores. No hay que pensar en no tener conflictos. Sí. Oye, porque se nos olvida el amor, ¿no, Vidal? O sea, el conflicto no es la ausencia del amor. No, no, efectivamente. Y la verdadera paz, bien sustentada, más duradera, es porque resolvimos conflictos, no porque dejamos las cosas. Como bien mencionaste,
nos volvemos coleccionistas de corajitos, los vamos guardando, y es una bomba de tiempo. Sí. O sea, esta bomba de tiempo acaba en un pleito familiar terrible, ¿no? En fractura. En fractura, en lugar de un acuerdo, como bien dijo Ricardo, es como tipo edicto. En tal fecha ese es el límite y a ver cómo le haces. Como dice, cuando tú sabes un qué, tienes el qué claro, los cómo, claro, van a ir surgiendo. Claro, ahora yo lo que quiero poner sobre la mesa, que se los platicaba y también me pega a mí por ser mamá también de un adolescente que está ahí metido en mi casa, ¿cómo le haces para los chantajes, Vidal? Bueno, a los Como 26, a los 26 no es adolescente, ¿eh? No, bueno, es un adulto. Pero es por un decir, Miren, ya también puedo ser famosa y de 26 en la casa. Ajá. No lo tomes, simplemente no lo tomes. Es capacidad de argumentación que tiene el joven para zafarse del asunto. Sí, pero ¿cómo le haces como mamá? O sea, tú dices, no lo tomes, pero ok, yo Pero te sí puedo entender duele. eso. ¿Qué pasa con todas las mamás que de repente de veras caes en el chantaje? O sea, dices, ¿cómo lo trabajas como persona el chantaje para no sentirte mala mamá, para no sentirte, ¿no? Ahorita La regresando culpa. del corte nos lo dicen. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Me dedico a la producción cinematográfica, freelanceo de vez en cuando. No es un trabajo fijo como todos, pero dependiendo de los proyectos que tenga, van pues saliendo los trabajos. Actualmente vivo con mi papá, debido a que hace poco se divorciaron. Mi hermano el más pequeño se fue con mi mamá y yo decidí quedarme con mi papá por un lazo emocional que me une demasiado a él. La decisión que yo tomé respecto a quedarme a casa creo que es la correcta. Me siento agradecida, creo que me sentiría mal si yo me fuera de mi casa. Sé que en algún momento tengo que romper con ese vínculo, pero sé que no es ahora. Las ventajas de vivir con mi papá es que nos apoyamos mutuamente, tanto económico como emocional. Cuando la gente me cuestiona por qué sigo viviendo en mi casa, o sea, simplemente no me importa. O sea, cada quien tiene derecho a hacer su vida como quiera hacerla y yo me siento bien estando con él. O sea, lo que pueda decir la demás gente realmente no me importa. Yo soy una mujer feliz, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Gracias a ese trabajo he conseguido grandes oportunidades, cosas que he compartido precisamente con mi papá y que sé que él me apoya y sé que en cualquier momento que alguna cosa no salga bien, él va a estar ahí para apoyarme. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Tengo retorciéndose aquí al público como si fueran lombricitas, ¿verdad, mi Ale? Pero ahorita te entrevisto. Nada más antes, Rosalía nos iba a responder la pregunta sobre el chantaje que se quedó. ¿Cómo le hacemos como mamás para, pues, no comernos el chantaje? Sí, me uno. Sí, es que es inevitable pasar por la culpa, pasar por un proceso de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y en ese sentido, bueno, el proceso de soltar y de que se vayan tiene que ver con pasar por un momento de reflexión y de cuestionamiento de tus valores, tus aprendizajes, tus creencias, pero finalmente a lo que tendríamos que apelar es a la congruencia. Tú no quisieras vivir una situación que te haga infeliz, que te haga sufrir, como lo puede estar haciendo la otra persona cuando no está realizando su propia vida. Entonces, pasar por la culpa es inevitable, por un momento de culpa. Pero hay que pasarla, hay que pasar brincar. por allí. Y si no la puedes brincar, acudir a un especialista. Oigan, aquí tengo conmigo a Ale, que me gustaría mucho que escucharan su historia. Ale vive con su mamá. Sí. ¿Cuántos años tienes, Ale? Yo tengo 43 años. Lleva 43 años viviendo con su mamá. Soy madre soltera, pero yo por el motivo que vivo con mi mamá es porque ella es viuda, ¿sí? Es viuda de... Pero empezaste a vivir, o sea, siempre, ¿a qué edad enviudó tu mamá? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 17 años. Tú tenías 17 años. Después me junté con el papá de mis hijos, y me fui a vivir con él. Él tuvo problemas y me decidí separar de él porque era muy perjudicial para mis hijos. Yo de esa manera lo vi. Hablé con mi mamá en ese momento. Aquí creo que el punto más importante es porque la casa donde vivimos es rentada.
¿sí? Mi mamá no iba a poder solventar ese gasto, aunque uno de mis hermanos es la que la apoya también, ¿sí? Entonces fue un acuerdo mutuo que le dije, mamá, ayúdame y yo te ayudo, ¿sí? Porque los tres, porque uno de mis hijos que tiene 20 años también ya aporta a la casa, ¿sí? Entonces es la aportación de casa y pues para estar bien todos, ¿sí? Oye, Ale, tú dices, bueno, mis otros 3 hermanos sí se fueron, o sea, la única que acabó quedándose viviendo ahí yo soy la más chica de los 4. Y me hiciste un comentario que quiero ponerle sobre la mesa a los especialistas para que también lo retomen. Dices, la verdad en este caso es porque a las 2 nos conviene. Sí. O sea, yo he vivido con ella toda mi vida, pero nos conviene. Sí. ¿No? Vamos a ver si no es también una forma de pretexto, ¿no? Una manera de quedarte ahí, o a ver qué opinan los especialistas. A ver, ¿quién lo quiere retomar de ustedes? Bueno, adelante. Sí, lo que importa aquí es ver que toda decisión que nosotros tomemos implica un costo, ¿no? O sea, aunque sea conveniente, a mí, ¿en qué me puede afectar? Mencionábamos autoestima, ¿no? A lo mejor el que yo sienta mi casa, mi espacio, mis decisiones, porque aquí es todo en común, ¿no? Es con la mamá, es con el hijo, pueden armar, ¿no?, una situación que sea favorable para todos, pero sin embargo creo que finalmente va a haber un costo. Ahí la pregunta es que tú te lo preguntes, ¿no? ¿Cuál es el costo? Beneficio, dices, es por conveniencia. ¿Estoy pagando más costo en relación a mí estando en esta situación o no? Eso yo creo que podría dar la respuesta, pauta. ¿no? La pauta. Porque para... a mí yo escucho así como, bueno, es que mi mamá vive con nosotros, ¿no? También, o sea, ¿También? es como... Así es. También, sí. Así es. Yo escucho... Ella, ella está diciendo, Yo siempre he dicho, es que yo vivo con mamá y yo como se los digo a mis hijos, a pesar de que aquí, por ejemplo, mi hijo, yo, mi mamá, aportamos a la casa, yo siempre les he dicho a mis hijos, aquí es casa de su abuelita y aquí se hace lo que su abuelita dice. ¿Sí? A pesar de que yo me hago caso, porque mi mamá ya es una persona grande, ella tiene 82 años, ¿sí? Ella con lo que se distrae es porque está en un club de la tercera edad y creo que es lo que la ha sacado adelante, ¿sí? Bueno. A partir de que falleció mi papá. A ver, Ricardo. Sí, yo escucho, compartido con lo que dice Sale y el testimonio que veíamos hace un momento, algo que es muy similar, estoy a gusto, estamos en acuerdo. Estamos en un acuerdo de conveniencia. Y me parece que precisamente tu tema nos remonta mucho a lo que es una constante en nuestra vida familiar, que es el adulto mayor o la persona mayor tarde o temprano también requiere atención y una atención de salud. Y entonces, curiosamente, los dos o las dos están compartiendo una historia donde ambas están de acuerdo. Y creo que una visión de afuera, cualquiera de nosotros, estaría por demás porque ustedes tienen un acuerdo previo, que es Ricardo, están beneficiándose mutuamente. Pero hablando del tema que estamos hablando el día de hoy, Ale y su mamá no tuvieron siempre esta edad. No. O sea, ellas empezaron viviendo siendo muy jóvenes. Bueno, de hecho, Ale dice, yo nunca me he salido de ahí. Se salió un tiempecito, pero regresó, ¿no? Entonces, ella ha vivido siempre. Ahorita sí es cierto, esa es la realidad hoy, pero fue un proceso de vida el que vivieron ahí. O sea, ¿cuáles son las consecuencias o el precio a pagar por haber vivido así? Lo que pasa es que en el fondo, fíjate, y esto no es solamente de ella, sino de muchos, tarde o temprano, lo decía ¿cómo se llama esta? Margarita. Margarita, lo decía Margarita. De repente mi hijo tuvo una experiencia. Mi hija tuvo otra experiencia y curiosamente cuando nos pasa que en algún momento de nuestra vida, tanto matrimonial como una experiencia de paternidad o maternidad, en algún momento lo que hay que hacer es recurrir nuevamente a la parte familiar, que este es un valor y yo sí lo considero como un valor importante de nuestra sociedad. No para ir a refugiarte y decir ahora sáquenme del problema, sino saber que siempre tienes una familia que te apoya, que sabrás que puedes salir adelante con ella, pero siempre y cuando estén claras digamos, los límites. Siempre y cuando sea transitorio. ¿Hasta dónde? Sí. Siempre y cuando sea un proceso de transición. Me divorcié o tuve una situación conyugal terrible o lo que haya sido, o un embarazo. Necesito un apoyo para eso. Necesito un apoyo, pero es transitorio. El problema es que luego nos acomodamos
Sí. Y ahí nos quedamos generando inercias o interrelaciones que no son saludables para ninguno. Ale dice que ella es la más chiquita, Vidal. Y hablando de esto que tú estás comentando, yo te quisiera preguntar, Ale, ¿tú estás esperando que uno de tus hijos haga lo mismo contigo? No, de hecho, ahorita, bueno, le comentaba a una persona que mi hijo, el de 13 años, de hecho, tuvo una oportunidad en el fútbol y me dijo, mamá, déjame irme, yo quiero. Le digo, adelante, hijo. Y yo lo estoy apoyando, tiene 13 años, él vive en Mérida solo, pero yo lo eduqué a que desde chicos se lavan, aprenden a hacer de comer, porque no siempre voy a estar con ustedes y tienen que aprender. Ahora mi hijo, cuando le hablo, me lo agradece. Ah, ya te llena de emoción, Sí, claro, por supuesto. y estoy orgullosa porque sé que él ya está bien, pero porque le doy el apoyo. Okay. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás llorando de emoción? Sí. Entonces mejor aplaude y patalea. Porque la verdad es que el llanto solo es de tristeza. Y si lo que estás es emocionada, brinquemos, patalea, aplaude, pero no me llores. ¿Estás contenta? Sí, porque estoy contenta porque estás orgullosa. Sí, Muy sí, bien. sí, y creo que es lo que nosotros como mujeres y como papás debemos apoyar a los hijos. Digo, a mí me dicen, es que ¿cómo lo dejaste ir? Pues es que es lo que quiere, yo no le voy a cortar sus alas. Ok, muchísimas gracias, no. Ale. Pues bueno, ¿quiere alguna, Vidal? Bueno. ¿Le quieren aplaudir? Un Claro, aplauso, claro. eso es lo primero. Fíjense, Felicidades sí, le están aplaudiendo a Ale y sí quiero decirles que me encantó su testimonio porque es el tema del programa del día de hoy. Sí. Se queda con su mamá y sin embargo ella hace esto que ahora a ustedes les provocó aplaudirle, ¿no? O sea, a todos nos provocó, no sé, admiración. Porque está rompiendo con un esquema que independientemente de los acuerdos y todo lo que hemos estado opinando, que al final del camino quien lo vive eres tú, sabes que hay algo que modificar en ello. Claro. Y lo estás haciendo con tu propio hijo. Y estamos aplaudiendo también una actualización, una promoción de una autonomía, de que estamos confiando, porque aquí hay una palabra importante que es confiar, en que el proceso va a seguir y que él va a hacer lo que le toca hacer con tu apoyo. Sí. Y que es otra generación, y eso también lo estás apoyando tú. Claro. Y eso es lo que necesitamos todos, apoyarnos, entrar y salir, como dicen unos términos griegos, ¿no? Volver el oikos, que es la casa, a la polis, que es la ciudad, y poder hacer esta transición, que es lo que toca, y sentir que tenemos los recursos para vivir en el mundo. Oigan, y hablando de recursos, Rosaria, ¿qué recurso reconoces en Ale para las mamás que nos están viendo, que a ella le ayudó a poder hacer esa transición? Yo creo que la experiencia, tu confianza y tu fuerza. Tú, Vidal, ¿qué reconoces en Ale? Pues lo que veo es la capacidad de rompimiento con la zona de comodidad y con la tradición, y eso es lo más difícil. Claro. María Eugenia. Pues claridad y sí una ruptura, ¿no? De una experiencia propia, poder, pues sobrellevarla y sobrepasarla, ¿no? Qué importante, Ricardo. Amor y fe. Fíjate, qué importante saber todo lo que ustedes reconocen en Ale, que bueno, ayuda a que pasemos a este otro nivel. Muchas gracias a ti, Ale, gracias, de veras. Y bueno, por aquí tengo a Guadalupe. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, Oye, gracias. Tú tienes 21 años. Sí, 21 años. ¿Y te quieres independizar? Sí, mi proyecto es independizarme en cuanto termine la universidad y ya de ahí, si termino un posgrado, hacerlo ya por mi propia cuenta. Sin embargo, mi problemática es lo emocional, porque mamá, papá siempre han estado ahí, ¿no? Entonces... ¿Ellos qué dicen sobre tu proyecto? No quieren. ¿Tú cuándo calculas terminar la universidad? 1 año. Ya en 1 año, Sí. o sea, te estarías independizando a los 22. Sí, de hecho ya trabajo y ese es mi proyecto, trabajo en ello para lograrlo lo antes posible. Oye, ¿y ellos qué te dices que ellos comentan que no? Que ellos me han dado todo, entonces dicen que no me va a faltar nada con ellos. Esa es la frase que te di. Fíjense, esa frase. Todo, ¿no? Sí. Es todo, te hemos dado todo. ¿Qué puedes necesitar afuera sin nosotros? No te va a hacer falta nada. Nada. Oye, ¿y qué crees que vas a encontrar afuera? Pues muchas experiencias, más que nada la vida. ser yo y
seguir con este proyecto de vida, porque a final de cuentas es eso. Tal vez a ellos les costó más trabajo llegar hasta donde están, sin embargo, agradeces eso, que ellos te han apoyado siempre, pero que también tienes que volar y tienes que aprender a rascarle por tus propias uñas. ¿Tú estás planeando vivir sola? Sola. ¿No estás planeando vivir No. con roomies? Porque por ahí nos decían no, que tal también... no. No. Ándale, dijiste no, así, ¿por qué? ¿Es mala Pues es que experiencia? económicamente No, pero- muchos jóvenes es lo que el recurso que tienen, ¿no? Claro, Que sí, comparten muchos la vivir, casa o sea, con la alguien. primera transición es vivir Exacto. con alguien y después Sí. independizarse. Sí. Guadalupe, muchas felicidades. Sí. Ojalá lo logres prontamente. Oye, ¿qué pasa cuando dicen, cuando acabe la carrera y acaban la carrera a los 40? O no la acabaron. No la acabaron. Pretexto, otra vez, ¿no? Es seguir prolongando esta adolescencia, este rompimiento y no querer hacer el duelo de esta separación. Sí. Oye, Sandy, adelante. tengo una llamada que nos dice qué pasa cuando los padres son los que chantajean al hijo y nos cuenta que en su caso uno de su papá incluso hasta ha hecho o ha fingido una enfermedad para retener al hijo en casa. Y como él, hay otro comentario también en Facebook que dice: mi hermano sigue viviendo con mis padres hasta los 51 años. O sea, en el caso del chantaje aquí sí del hijo, porque dice que tiene un problema de corazón, pero que ya eso fue hace muchísimos años y ya se solucionó. Pero sí es cierto, ¿no? Muchos papás son a través del chantaje, ya en un caso extremo, ¿qué podríamos decirle a estos jóvenes? Bueno, a mí se me ocurren dos cosas que quiero vincularla con lo que estabas diciendo. Primero es aprender a decirles a nuestros papás que vean nuestra cara y se den cuenta que estamos contentos en nuestra decisión. Eso a un papá lo derrite. Veme papá, veme mamá, estoy contento, estoy feliz. ¿Quieres verme así? Así está bien. Esa es una. Y la segunda, que tiene que ver con la parte de chantaje, la quiero vincular con que el chantaje no es solamente emocional, sino el chantaje es el enojo. Muchos de los muchachos o de las personas que viven se enojan porque precisamente es una forma de chantajear al adulto. Y muchas veces, cuando tú le dejas al adulto que haga el berrinche, estás haciendo que el niño haga el berrinche y terminas haciendo lo que el niño quiere. Si el adulto hace berrinche, de todos modos exígele que haga lo que tiene que hacer, porque se enoja para que no le exijas. Claro. Y aparte, pues bueno, es muy importante no perder de vista que los límites es una prueba de amor, ¿no? Rescatando algo de lo que dijo Ricardo en el corte anterior, el proyecto de vida de los padres, más allá de los hijos. Yo entiendo que la prioridad por tarea existencial pueden ser los hijos durante un periodo, pero hay un momento donde tus prioridades ya no tienen que ser tus hijos. Hay edades de los hijos donde tú como adulto debes de tener un proyecto de vida más allá, donde no quiere decir que excluyes o ya no vas a verlos, pero hay otras prioridades. Porque y si no eso te es vuelves una fundamental. carga, ¿no, Vidal? Es como aprender a encargarse de otros y en un momento determinado encargarme de mí. Claro. O sea, me encargué de ti, ahora me quiero encargar de mí. Me Claro. toca encargarme de mí. Porque aparte es a lo ti más te sano, toca ¿no? encargarte de ti. Claro. Y de tus propios hijos. Y llegas con proyectos nuevos, con pláticas nuevas con los hijos, no llegas a ser una carga, ¿no? Yo creo que es muy Efectivamente. importante. Nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Y bueno, quédate con nosotros. Por favor, llámanos, estamos ya casi al final del programa y queremos escuchar tu voz. ¿Tú qué es lo que opinas sobre esto de que los hijos se quedan cuando son adultos a vivir con los papás? Quédate con nosotros. Continuamos, gracias por seguir con nosotros, ya casi por concluir el programa del día de hoy, pero no se pierda la próxima semana nuestros temas muy interesantes y pues sin duda el próximo martes uno más. Hablaremos del alcoholismo y la crianza de los hijos. Aquí las preguntas serían: ¿cómo afecta al hijo que crece dentro de un entorno donde hay abuso y dependencia del alcohol? ¿O cómo es que el niño o la niña entienden el alcoholismo de sus padres a través de diferentes etapas y diferentes ciclos de la vida? ¿Qué pueden hacer los hijos jóvenes que ya han crecido en este ambiente y qué pueden hacer después para entender lo que está sucediendo a su familia? Todo eso lo vamos a analizar. Si tiene algo que preguntar, algún testimonio que compartir, puede empezar a comunicarse desde este momento y vamos a ver nosotros el siguiente resumen, también un testimonio. Estar solo
es algo positivo. El aislamiento, el sentirte sin conexión, es lo que puede ser fuente de sufrimiento. Necesitas ir manejando tareas existenciales. Entonces, hay una edad y hay una etapa para ciertas cosas, para tener novios, para irte de fiesta, para hacer todo este tipo de cosas. El chavorruco es el que no hizo la tarea de chavo. Y donde se te acumula la tarea Y se te acumula la tarea y quieres estar resolviendo cosas que no resolviste. Los hijos no les va a gustar cuando les ponemos un límite, pero el amor está presente. Y entonces el amor se llama firmeza y el amor se llama dirección. Tendré que saber en qué momento tomo una decisión adulta, una decisión que tiene responsabilidad y que tiene consecuencias. El conflicto es sano porque cada aspecto de la experiencia y de las personas se vuelve a poner en su lugar y se oxigena la relación familiar. Lo que no es tan sano ni tan saludable es tragarse el conflicto y tragarse el resentimiento. Claro. Porque entonces las cosas que no se dicen se actúan. En el caso de México, pues sí hay una posición de las madres de solapar más a los hijos, de consentir, ay, que él no haga nada. Sobreprotección. ¿No? Sobreprotección. La mujer sea más ejecutiva, más productiva en muchas cosas, y entonces es más autónoma, ¿no? Porque la meta errónea que tenemos es hacer felices a los hijos. Si con trabajo puedes con tu infelicidad, ¿cómo vas a poder con la felicidad de un tercero? ¿Cómo vas a enseñar autoestima? Eso no se enseña, es un producto. Es un resultado de que el niño se sienta capaz de resolver sus retos de acuerdo con su edad. Tenemos que darle la posibilidad de cierto riesgo controlado para que el niño se sienta capaz. Eso va a generar autoestima. Soy la tercera de 9 hermanos de un matrimonio tradicional. Yo recuerdo a mi madre todo el tiempo en el lavadero, obviamente por lavar tantos pañales de tantos niños que éramos. Y así transcurrió el tiempo. Mi mamá era muy estricta, obviamente con los primeros 5 como que tenía más energía. Los últimos hijos, bueno, como que ella ya estaba más cansada. Yo siento que le fue más permisiva con ellos. Y eso mismo hizo que los chicos dejaron la escuela, se juntaban con los muchachos de la colonia y siento que el medio los absorbió. Y siguieron pasando los años, ya mis hermanos pues ya grandes, uno de 40, vivía en casa, no trabajaba, a veces trabajaba, obviamente no estudió, por ende pues no tenía un buen empleo. Cuando no tenían empleo pues mi papá los mantenía prácticamente y cuando tenían empleo pues daban una mínima cantidad. Yo siempre estuve en contra, de alguna manera entiendo porque pues el amor de los padres es evidente y los ven desvalidos, pues no, dicen no los vamos a dejar de dar de comer, ¿no? O sea, los sobreprotegen. Cuando visitaba a mi mamá, pues yo le llevaba un dinero, siempre procuraba llevarle algo de dinero y procuraba mantenerme al margen y no preguntar de mis hermanos, pero al mismo tiempo ella me contaba sin querer, yo me enteraba. Le decía, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están tus hijos? Bien, ella me contestaba que bien, que estaban muy bien. De repente me decía, no, pues tu hermano fulano vino, pobrecito, dice, no tenía dinero, ¿tú crees? No tenía nada. Le di 100 pesitos que tenía. Entonces prácticamente, pues es como si yo le estuviera dando el dinero a mis hermanos. Y lo único que me quedaba es quedarme callada porque estoy en desacuerdo y sabía que si se lo decía a mi mamá, ella me lo tomaba mal o se enojaba. Ella siempre diciendo que son sus hijos. Fíjense, esta es la que les comentaba, ¿no? Dice, finalmente, pues el dinero se lo daba yo a mi mamá y ella acababa dándoselo a mis hermanos, ¿no? Un poco este conflicto también que se establece entre hermanos. Quiero que escuchemos lo que Adri nos va a platicar con respecto a eso. Hola, buenos días. Buenos días, Adri. Muchas gracias. Pues en mi caso pasa que desde yo muy chica me independicé. Ahorita estoy terminando, a los 21 estoy terminando la carrera. Sí hay como este acercamiento. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, mis papás viven en Querétaro. Sí está como este lazo, mis papás vienen y me ven, yo voy y los veo. Pero pasa ahora que también... Pero aquí vives sola. Ajá, yo aquí vivo sola. ¿Desde los 21 años? Desde los 21. ¿Y hoy tienes cuántos años? 30. Entonces pasa también que
que yo veo a mis papás, no me he casado, dentro de mis planes por el momento no está hacerlo, pero entonces ya está como el chantaje emocional de mis hermanos de, tú eres la más chica, tú tienes que estar con ellos, esa es tu responsabilidad, esa es tu obligación, porque tú no tienes otras cosas que hacer, nosotros estamos casados, etcétera, ¿no? Oye, ¿y tus papás secundan esa voz? ¿De alguna manera? Pues sí, un poco. O sea, sí está como el hecho de que dice, de mi mamá sí dice, yo sé que en algún momento tú vas a hacer tu vida, pero mientras no la hagas, aquí tienes que estar. Oye, como si ahorita no estuvieras haciendo tu vida, ¿estás en un congelador o dónde estás ahorita? Pues sí, sí lo dicen así, o sea, sí lo expresan como de esa manera. Es que es como la tradición de hasta el día que tú te cases, entonces ese día ya. Empieza tu vida. Ajá. O sea, ahorita estás en el preámbulo. Ajá. Sí es como, o sea, sí existe este apoyo de, pues estás estudiando, ya vas a terminar, qué bueno, nos da gusto. Oye, Adri, pero... tú dices, yo soy independiente, ¿tú eres también autosuficiente? Sí, sí existe de repente el apoyo como de que viene mi mamá y está en la casa y me ve apurada con tareas y demás, y es como de que me lava la ropa o me hace la comida. Claro, pero vive en otro estado. Ajá, pero solo es como cuando viene, porque sí ve de repente como la presión de que a veces no hay cuando tiempo. ella no está? Pues yo. ¿Tú lo resuelves sola? Yo hago mis cosas. ¿Y también trabajas? Sí, no es un trabajo como tal, o sea, no es un trabajo fijo en una oficina, en algún lugar, pero sí genero recursos. Sí, o sea, es que ahorita el trabajo hay otras formas, hay miles de formas. Entonces, de hecho, está cambiando todo el concepto. Sí hay apoyo de repente de ellos que me dicen, ¿sabes qué, hija? Mira, te mandé algo, ¿no? Pero no es como una obligación y es mientras estoy estudiando, ¿no? Yo también no estoy como esperanzada o esperando a que toda la vida sea así, ¿no? De hecho, mi proyecto de vida es yo poder tener una carrera para yo poder entonces regresarles a ellos todo eso que me han dado. Oye, ¿y no será por eso que tus hermanos te lo dicen? Porque, bueno, ellos, hombres o mujeres, no sé qué son, pero ya se independizaron, a ellos no se les da dinero y a ti se te está dando, aunque sea esporádicamente. Yo creo que sí es un poco eso, aunque el apoyo siempre ha sido en general para todos. O sea, de repente igual y que a lo mejor el hijo de mi hermana está enfermo, entonces ya como el apoyo. En situaciones, digamos, especiales, no es como una responsabilidad. O sea, no es que te den a ti mensual, es de repente. Sí. Y a tus hermanos, a tus hermanas también. Ajá, pero sí está como esto de ellos, es que tú eres la más chica. O sea, yo lo veo así, ¿no? Mi responsabilidad como hija sí es atenderlos, sí es ver por ellos, porque a lo mejor ellos ya vieron por mí, pero ellos ya, yo lo siento así como que ellos ya me están cargando esas responsabilidades, no sé si porque no quieran hacerlo, porque no puedan hacerlo, no sé, pero ya es como el cargo ¿Y te de esas sientes que eso es responsabilidades. injusto? En lo personal, o sea, eso es lo que yo quiero hacer, ver a mis papás, pero por parte de ellos digo, sí lo siento un poco injusto porque creo que los 4 somos hijos. Bueno, mi otro hermano, él se apoya, pero yo creo que los 4 somos hijos y a los 4 dices, nos... sí es mi responsabilidad, pero ¿cómo? O sea, ¿sí te vas a ir a vivir con ellos a cuidarlos? No, o sea, sí es como mi responsabilidad ayudarlos en cuestión económica, ellos ya son grandes, o sí es mi responsabilidad verlos también, porque no nada más es, ay, sí, te mando dinero y tú arréglatelas como puedas, ¿no? Es estarlos viendo, estar al pendiente de ellos sin que yo tenga que estar ahí físicamente todos los días, digo, porque también sucede esto, que a veces están las personas ahí, pero solo no están. Claro. Solo están. Es que aparte, esto es un poco de lo que hablábamos, que Vidal, que tú decías, o sea, no es desarraigo, ¿no? O sea, no es que me voy o sea, sí queda el lazo. Así es. Pero fíjate, los hermanos como que le exigen. Volvemos a la tradición, volvemos a lo que hemos hecho toda la vida y creemos que es correcto. Hay que cuestionar tradiciones. No toda tradición es funcional en la actualidad. Funcionó en un contexto y en una época. En este momento no necesariamente. Entonces creo que estás rompiendo con un esquema, se requiere valor para ello, para enfrentar el conflicto, atravesarlo, vivir la culpa, atravesarla hasta superarla y hacerte responsable en la medida de lo que tú consideras es lo correcto en lo económico y en lo afectivo, estará bien. Y le corresponde a los otros 3 hermanos
asumir lo que les toca. Va a ser mucho más fácil para ellos lavarse las manos y decir que eres tú, Claro, por ser la señalar, menor, ¿no? por una Sandy. cuestión circunstancial. Sandy, adelante. Sí, miren, aquí nos dice Sergio Rodríguez, se están olvidando de que a veces uno vive con los papás porque son personas grandes y que muchas veces también hay que atenderlas. Los hermanos que están fuera de la casa es rarísimo que se paren tantito a ver las cosas que a veces necesitan los padres también. Sí. Así uno puede ser independiente. Yo, por ejemplo, no tengo que dar una explicación más que avisar que vengo o no, y dice, en cuanto uno de ellos, en el caso de los padres, me necesiten, saben que yo estaré ahí al pie del cañón. Pero aquí tengo una llamada que es que interesantísima sobre el tema del desarraigo. Nos dice, yo mato a mi hija, así lo pone, porque se fue a vivir a Morelia y es mi forma mental de autoprotegerme. Mato a mi Yo, o sea, en su mente, Para para mí ella estás está muerta. muerta porque se fue a Morelia. Se me hace tremendo porque Durísimo ese más tema. allá de permitir una relación a través de la distancia, ¿no? Acá Y del dice, Laura, yo me quiero independizar, mi mamá no me deja salirme de mi casa, tengo 19 años y siempre encuentra la forma de decirme que me va a ir mal. ¿Qué me recomiendan los especialistas? A ver, Sandy, vamos a ver con esos dos, Rosalía. Yo lo que estoy escuchando en estos dos testimonios, y creo que tiene que ver con lo generacional, es el género, o sea, ser mujer, ¿qué implica? Seguir estereotipos, seguir roles establecidos, no romperlos porque hay un precio a pagar muy alto, la presión social, y esto de mato a mi hija es como no lo puedo tolerar, entonces mejor la desaparezco. Es como una manera hasta un poco violenta de, poco? ¿no? En la mente la desaparezco porque no puedo, igual con el dolor, de ver que es diferente, que tiene necesidades distintas, que quiere superarse. Es una falta de respeto completa a la individualidad del otro. Al otro. Acuérdate, el amor, según Eric Fromm, te plantea, necesitas respetar, necesitas cuidar, necesitas conocer al otro y responsabilizarte. Son 4 elementos. Sí. Y la falta de respeto rompe todo el esquema o la estructura amorosa. Porque ¿no? aparte hay una contradicción ahí también, ¿no, Vidal? O sea, no quiero que te veas porque me va a doler, pero te mato. Pues Sí, de todas o sea, maneras me está doliendo. Es ¿no? un chantaje. Para mí estás muerta. Es un Lo que chantaje. pasa- Quiere producir un efecto en Ella el otro. dice, es forma de autoprotegerme, pero pues, ¿de qué podría ser la Así pregunta? es. Pero fíjense cómo y qué curioso validamos la violencia, ¿no? O sea, en el fondo se valida la violencia cuando las cosas no se hacen como yo quiero. Es decir, cada vez que yo exijo que las cosas sean como yo quiero, me vuelvo violento, sea mental, emocional, práctico o demás. Y esto habla económico, de sí. nuestra dificultad y de algo que tenemos que aprender juntos, que es aprender a respetar al otro, aprender a entender que el otro tiene otro ritmo, tiene otros valores, tiene otra manera de ver las cosas, y aprender a convivir nos va a hacer menos violentos, porque creo, y esta es mi convicción muy personal, que a muchos de los hombres precisamente nos cuesta trabajo aceptar que no tenemos la razón, que la razón le asiste a muchas otras personas y que por eso creemos que podemos ser violentos en la medida en que decidimos que solo lo nuestro cuenta. Oigan, Aguas tenemos por ahí. 3 minutos para terminar el programa. Sí, por favor, a modo de conclusión y uno por uno. Por Sí, yo diría, bueno, en particular, primero, gracias, es una mesa muy agradable y una participación muy bonita. Y una invitación, empezamos el finales de noviembre, el nuevo Diplomado en Desarrollo Humano para las personas que estén interesadas y para los de 60 y más, que ya andamos en eso, anímense, tenemos una muy buena oportunidad de crecimiento. Muchas gracias y buena participación. Al contrario, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y a mí lo que me gustaría es que se quedaran con esta posibilidad de reflexionar que nada es para siempre. O sea, en algún momento tendríamos que renunciar, ¿no?, a estar en nuestra zona de confort porque los papás se mueren, ¿no? Nosotros tenemos que tener cambios en la vida, entonces que sería importante contemplar ese aspecto. Y bueno, también estamos en AMPAG, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, y ahí nos pueden encontrar para cualquier inquietud que ustedes tengan. Claro, por supuesto. Y bueno, todos saben que vamos a poner, por supuesto, los datos de todos los especialistas en redes sociales. Vidal. Yo diría, duele cuando los hijos se van, pero duele más cuando te los regresan.
como una de las partes de la temática, porque es muy complejo. Oye, ¿te los regresan o se regresan? Te los regresan con agregados, además. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí. Hay que educarlos para que se vayan bien idos. Sí. Realmente el ser mamá, ser papá, significa dejar de ser indispensable para los hijos lo antes posible. Qué importante es. Así es. Y ser indispensable para ti mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que debemos de tener ese nivel de madurez como adultos y no solamente estar pensando en la inmadurez del hijo que no se va, sino en la inmadurez del papá que no suelta. Y por ahí debemos de trabajar. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, yo diría que la confianza y el apoyo básicos, ¿verdad?, en ustedes mismos, y también aprender a incomodarnos y también hablar del conflicto y hablar de lo que no nos parece, porque no todo es Disneylandia. O sea, nuestra vida real tiene que ver con quiénes somos y con lo que sentimos y cómo expresamos lo que somos. Entonces, sin miedo a decir y a mostrar nuestra diferencia. Es que a veces mostrar eso nos da miedo porque tenemos miedo a la ruptura, ¿no? Sí. Rosalía, entonces creo que es importante. Sandy, una llamadita última. Nos dicen que también consideremos el aspecto económico, que bueno, pues siempre va a ser importante para poderse independizar. Y algo para reflexionar también de qué manera lo podemos lograr. Y bueno, la verdad es que sí lo comentamos, ¿no? Sí comentamos también lo del aspecto económico, que sí sabemos que en México es una situación particular y que por supuesto nos lo tomamos en cuenta. Pero bueno, pues quiero darles las gracias a los cuatro. Gracias, de veras, Cristina. Sí, realmente fue una mesa, como dice Ricardo, muy rica. Se compenetraron muy bien, estuvo padrísimo. Felicidades. Gracias al público, gracias a la programación, gracias a Sandy, gracias a mi Gaby, a todos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.